ahora al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, ¿está conmigo? Si usted llega ahí, si gusta ponerse sobre sus pies, solamente vamos a darle honra a la palabra del Señor, amén. Vamos a estar leyendo el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5, usted me sigue con su vista. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo Pablo le dice a los judíos, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que nos permites poder llegar a tu casa una vez más, Señor, para poder levantar nuestras manos, Señor, y adorarte, Señor, a través de los cantos. Y poderte adorar, Señor, a través de disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, a tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es linda y maravillosa, Señor, y exhorta, Señor, pero exhorta, Señor, con amor, Señor, porque tú quieres, Señor, formar ese hijo, Señor, ese ser interior en nosotros, Señor, de tal manera, Señor, que podamos vivir una vida victoriosa en esta tierra, Señor, y estar preparados, Señor, para la venidera, Señor. Así que te pido que tú me ayudes, Señor, en esta tarde a poder compartir tu palabra, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que toques el corazón de mi hermano, Señor, de mi hermana en este lugar, de la misma manera que lo has hecho conmigo, Señor. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Hemos estado hablando del libro de Romanos y Romanos, hermano, principalmente los dos primeros capítulos, ¿no? El primer capítulo y el 2 no es sencillo, ¿verdad? No es muy sencillo porque habla de la naturaleza del corazón del ser humano. Y la verdad, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero no es fácil hablar de nuestra condición, ¿verdad? Natural. Nos agrada, hermano, escuchar de esa condición renovada por el Señor. Nos encanta, hermano, escuchar, hermano, las maravillas que el Señor hace en nosotros. Pero cuando el Señor nos confronta internamente, hermano, en nuestro corazón, que está todavía en ese proceso de edificación, hermano, es un tanto incómodo. De hecho, pudiéramos decir, hermano, que en el primer capítulo de Romanos, la segunda parte, ha incomodado mucho a esta sociedad, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo, pero ha incomodado esta sociedad porque habla de la condición del pecado en el corazón del ser humano, ¿verdad? Del hombre natural, de la mujer natural. Inclusive grupos han atacado precisamente estos pasajes de la palabra. Pero cuando leemos, hermano, cuando leemos y volvemos a leer la palabra del Señor, y aunque parece fuerte la palabra del Señor, yo he llegado, hermano, he llegado a la conclusión de que esta palabra o esas palabras que Pablo escribe a la iglesia de Romanos es una palabra que es necesaria para nosotros. Y cuando nosotros lo entendemos, esa palabra necesaria para nosotros, hermano, podemos experimentar la gracia y el amor de Dios sobre nosotros, porque
Porque dice su palabra, hermano, que Dios al que ama, dice disciplina, ¿verdad? Y no siempre, hermano, es que el Señor nos golpea, ¿verdad? No nos golpea, pero sí nos disciplina a través de enseñarnos su palabra, de enseñarnos cuál es su corazón respecto a ciertos temas que nosotros debemos de poner atención por delante. Y en esta tarde, hermano, yo quiero hablarles de la verdad y el justo juicio de Dios. Y hablando un poquito la vez pasada, estuve hablando de la necesidad de la salvación. ¿Por qué nosotros necesitamos la salvación? Solamente mencionar, hermano, porque dice Pablo, usted y yo necesitamos la salvación, hermano, o la salvación es importante para nosotros, porque dice Pablo, dice que la ira de Dios, hermano, se revela contra toda injusticia y toda impiedad. Nosotros, hermano, éramos hijos de ira, pero el Evangelio, el poder del Evangelio, hermano, ha venido a restaurar nuestras vidas y ha venido a restaurar esa relación que nosotros perdimos con Dios. Ahora tenemos esa relación con Dios a través del Evangelio. Porque necesitamos, hermano, el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros, hermano, hemos sido salvos por ese poder de Dios. Si nosotros hemos empezado a buscar de Dios, a deleitarnos en Dios, no es por absolutamente nada de nosotros, porque nosotros no teníamos esa capacidad de buscar a Dios. Es el poder del Evangelio, es el amor de Dios a través de ese poder que toca nuestro corazón y provoca en nosotros que podamos buscarlo a Él. Y bueno, Pablo habla de diferentes cosas, pero en el versículo 2, hermano, Pablo en el versículo 1, él habla de la condición caída del ser humano, del gentil, pero en este caso, el apóstol Pablo empieza a hablar, hermano, al judío y le dice, por lo cual, eres inexcusable, no tienes ninguna excusa delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque el judío tiene la ley. Porque el judío, hermano, tiene la gracia, el regalo del conocimiento bíblico desde los principios de los tiempos. Entonces le dice, Pablo dice, por lo cual dice, eres inexcusable, oh hombre, dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Ese es el problema que Pablo está marcando, hermano, en los judíos de ese tiempo. Dice, quien quiera que seas, no importa quién seas, si seas de alto rango o de bajo rango, no importa, dice. Tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, dice, porque tú juzgas, haces lo mismo. Y el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios, dice, el juicio de Dios. Y yo quiero, hermano, que pongamos atención en esto, porque dice, mas sabemos que el juicio de Dios. ¿Usted ha pensado, hermano, en el juicio de Dios? Porque muchas veces, hermano, confundimos la gracia de Dios y nos hace pensar que estamos exentos de un juicio. Pero va a llegar un momento en que Dios va a juzgar nuestras obras. Y dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, las fallas de juzgar a otros, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra verdad. Diga conmigo, hermano, verdad. Yo sé que está haciendo un poquito calor, pero diga conmigo verdad. Verdad, hermano, es una palabra que es muy importante en toda la Biblia. La palabra verdad es muy importante. Verdad, hermano, bueno, válgame la redundancia, pero es algo verdadero, ¿verdad? Significa algo que es verdadero. Verdad, hermano, es algo que no está oculto, que está claro. Otra palabra, hermano, para verdad es veracidad. Veracidad que se refiere a lo que es cierto. Tiene que ver, y me gustó esta parte, dice, tiene que ver con pureza de todo error o falsedad. La verdad, hermano, es algo que está limpio de cualquier impureza, de error o falsedad. La Biblia enseña, hermanos, que la verdad es esencial para la vida espiritual y para nuestra relación con Dios. Dice Pablo, que mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, menciona. Por eso es importante verdad.
La palabra verdad, hermanos, es esencial para la vida espiritual y para la relación con Dios. Especialmente, y no estoy tratando de salirme del contexto, pero la Biblia presenta la verdad como una revelación de Dios a través de su palabra y la manifestación de su amor en Jesucristo. La Biblia también enfatiza la importancia de hablar la verdad y vivir de acuerdo con ella. Proverbios 12:19 dice: el labio veraz, o sea, el que dice la verdad, permanecerá para siempre, dice, más de los de lengua mentirosa, dice, solamente vivirán por un momento. La verdad, hermano, es un elemento fundamental de la fe cristiana. Nosotros estamos fundamentados sobre la verdad. Esta verdad, hermano, nos guía en la comprensión de Dios y nos da su plan para la humanidad. La verdad, hermano, es un camino a la salvación. Para nosotros ser salvos, nosotros debemos de ser conducidos por la verdad. Juan 8:31-32 dice la palabra, dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Por qué les dice Jesús que permanecieran en su palabra? Dice: seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, porque Jesús es la verdad. Es la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Dios, hermano, es verdad. Y su propósito sé que es para que su iglesia viva en la verdad y crea en la verdad. Jesús dijo en Juan 17, hermano, esta oración maravillosa, hermano, en el capítulo 17 de Juan, les dice: santifícalos, dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Porque Dios es verdad, santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra, dice, es verdad. El creyente, hermano, es santificado a través de la verdad de Dios. La verdad es también, hermano, mencionada para hablar de las promesas de Dios. Dios es un Dios fiel y cumple promesas, y todos podemos decir amén a eso. Pero también, hermano, no podemos ignorar que cuando se habla de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, también debemos de tener en mente y tener presente que también Dios es fiel para cumplir, hermano, sus juicios en la vida de las personas. ¿Sí? Porque esa parte de repente muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero Dios es fiel y es verdadero, y Él cumple sus promesas. Lo que nos encanta a nosotros, lo que nos gusta a nosotros, que Dios nos dé promesas y nosotros hacernos hacedores de esas promesas. Pero también, hermano, no debemos de olvidar que Dios es un Dios fiel, que Él cumple los juicios a su pueblo. Y Pablo, hermano, está hablando precisamente al pueblo de Israel, a los judíos. Y está señalándoles el error, no porque quiera condenarlos o no porque quiera juzgarlos, pero porque el propósito de Pablo es de que las personas que caen en el error sean instruidas en la verdad y puedan caminar en el camino de verdad. Porque hay un Dios verdadero que va a juzgar, y ese es un acto verdadero también. ¿Amén? ¿Está conmigo? La verdad, hermano, por eso quiero hablar, hermano, de la verdad de la justicia de Dios, y este es mi punto principal. Dice la palabra del Señor, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas y haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En el capítulo 1, como hablamos, el apóstol Pablo, hermano, revela la maldad en el corazón del hombre, mientras que en el capítulo 2, Pablo expone a los que se justifican a sí mismos. Y en sí, hermano, nosotros podemos juzgar, pero el problema, hermano, de juzgar es cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Dice, mientras se expone a los que se justifican a sí mismos, debemos notar aquí que Pablo, hermano, no está hablando con el tema de la salvación, sino que el tema que Pablo está trayendo a este lugar es el tema del pecado, y es la base por lo cual Dios juzgará a los hombres. Nosotros, hermano, hemos recibido la salvación, pero al recibir la salvación nosotros necesitamos ser instruidos. Hoy esta mañana el pastor ha estado hablando sobre el cuidado, ¿verdad?
la atención de cuidar esa salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Mas sabemos, dice el versículo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Esta palabra, hermanos, según verdad, es una advertencia que Pablo le da a los judíos. Es una advertencia, según la verdad, tiene la idea y de acuerdo con los hechos de cada caso, Dios juzgará, amados, y condenará a la persona moral. El punto es claro: si la persona moral es culpable como el pecador obvio, ¿cómo dice Pablo? ¿Cómo escaparás del juicio de Dios? Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, hermano. Dios va a juzgar, en el contexto de Pablo, Dios va a juzgar tanto gentiles como va a juzgar a judíos. Y en el contexto de nosotros, Dios, hermano, también va a juzgar a inconversos como a creyentes. Y es donde nosotros, hermano, la palabra de Dios tiene que tocar nuestro corazón y pedirle al Señor que forme este ser interior con un carácter, hermano, que camine conforme a los deseos y los anhelos de Dios. Pablo señala que aquellos que condenan a los demás ponen en su propia vida en peligro porque ellos son culpables del mismo pecado. ¿Cuál era el problema, hermano? De que hablando de los judíos, ellos criticaban, hermano, criticaban y juzgaban a aquellos que se habían olvidado, que habían rechazado a Dios. Aquellos hombres, hermano, que tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, pero por voluntad propia decidieron no darle gloria a Dios y seguir en la mentira. Dice que Dios no solamente, hermano, se enojó con ellos, sino que los dejó, dice, para que hicieran lo que ellos convenía. Y podemos mirar, hermano, que los hombres, entre más alejados de Dios, y eso hablamos la vez pasada, entre más alejados de Dios estaban los hombres, más entraban en los deseos de su propia inmundicia. Por eso Pablo, hermano, les dice a los judíos, ¿cómo tú juzgas a aquellos que no tienen la oportunidad de alcanzar la gracia de Dios? Debes de tener una actitud diferente para aquellos que son perdidos. Y ese es un mensaje, hermano, tremendo para la iglesia de hoy. Porque nosotros, hermano, y entre ellos me cuenta mi persona, nosotros somos prontos para juzgar a las personas que no quieren nada con Dios. Somos prontos para juzgar, somos prontos para rechazar a las personas. Somos prontos, hermano, para levantar un juicio contra las personas. Pero Pablo dice, tú no eres inexcusable, tú conoces la palabra de Dios. Y si tú juzgas a otros, dice, te estás poniendo en peligro de ti mismo de caer en condenación. Siempre es más fácil, hermano, siempre es más fácil. Y es una condición muy humana. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el ojo propio. Y en la palabra del Señor, hermano, encontré dos ejemplos. En Juan 8, dice la palabra del Señor, voy a estar leyendo algunos pasajes, pero yo sé que usted conoce la historia. Dice en Juan 8, dice, Jesús, dice, se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerda esa historia? Dice, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La mujer, hermano, era digna de ser apedreada, sí, conforme a la ley. Pero ¿quiénes lo estaban trayendo? Los fariseos y los escribas, ¿verdad? Entonces le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear, dice, a tales mujeres. Ahí estaban correctos, sí. ¿Tú pues qué dices, Jesús? Mas esto decían para tentarlo, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo,
El que de vosotros, dice, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero dice la palabra, dice, pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Dios, hermano, Dios rechaza, hermano, una doble vida, un doble pensamiento. Dios, hermano, rechaza, hermano, que nosotros, hermano, seamos algo por fuera y seamos algo diferente por dentro. Dios condena esa parte. Dice que al oír esto, dice, acusados, dice, por su propia conciencia, y quedó, dice, salían uno a uno. Ninguno tuvo la fuerza para levantar una piedra y lanzársela a esta mujer. Dice, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. O sea, que jóvenes y viejos, hermano, dejaron su piedra donde estaba y salieron de allí. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una enseñanza maravillosa, hermano, para los judíos principalmente. Es una enseñanza maravillosa, porque aparentemente, hermano, los judíos eran justos moralmente, y estos hombres acusaron a una mujer pecadora, pero la justicia de Dios confronta a los que deberían de ser guías, pero hacen las mismas cosas de quienes están acusando. Yo no sé cuál es su manera, hermano, de conducirse cada vez de que usted viene a la iglesia, cada domingo en la mañana, o sí, cuando usted se está preparando para ir a la casa del Señor. Pero he tomado, hermano, la costumbre de decirle: Señor, yo necesito que me hables, Señor. Yo necesito, Señor, que me hables. No importa, Señor, que me confrontes en el corazón, Señor, pero yo necesito urgentemente escuchar una palabra tuya. Y esta palabra, hermano, nos confronta porque todos de alguna manera hemos juzgado, hermano, a las personas. Hemos juzgado porque dice la palabra, hermano, dice Proverbios, dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces, hermano, pecamos en nuestras vidas de pensar, hermano, que siempre tenemos la razón y todos los demás son injustos con uno. Y juzgamos a las personas. Juzgamos injustamente, juzgamos a personas imperfectas siendo nosotros imperfectos. En esta historia, hermanos, los aparentes justos morales acusaron a una mujer pecadora. El pueblo de Dios, hermanos, se le dio la palabra para que fuera luz, hermano, en las naciones, para que fuera luz en la sociedad. Vaya conmigo en el versículo 17 de Segunda de Romanos. Dice Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre, dice, de judío. Tienes el sobrenombre de judío. Dice, y te apoyas en la ley, dice, y te glorías en Dios. Aparentemente ellos están bien delante de Dios. Pero dice, y conoces, dice, su voluntad, conocen la voluntad de Dios, dice, e instruidos, dice, por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres un guía de los ciegos, eres luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí viene, hermano, lo que Pablo, hermano, los está acusando a ellos. Dice, tú pues que enseñas a otros, hermano, eso nos confronta, eso me confronta a mí. Dice, tú pues que enseñas a otros, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, dice, ¿cometes sacrilegio?
todo, hermano, lo que hacen, lo que estaban haciendo, hermano, lo que estaban haciendo los hombres del capítulo 1, lo viene a traer a la memoria Pablo lo viene a traer a la memoria de los judíos. Y dice, están haciendo exactamente lo mismo que están haciendo las personas que están en el mundo, lo están haciendo ustedes. Y la intención, hermano, de Pablo no es acusarlos y hacerles sentir mal o ponerlos serios como ustedes están serios desde esta tarde. Más bien, hermano, más bien la palabra de Dios o el propósito de Pablo es de que los judíos, hermanos, llegaran a arrepentirse de sus faltas. Primeramente, para arrepentirnos, nosotros debemos de reconocer nuestra falta. Si usted y yo, hermano, no somos capaces de reconocer el error que hay dentro de nosotros y nos aferramos, hermano, a nuestra manera de pensar, a que estamos en lo correcto y los demás están mal, nosotros, hermano, nos estamos perdiendo de una oportunidad de que el Señor nos restaure y de que el Señor nos ponga en el lugar para hacer luz a los demás. Perdemos la oportunidad para ello. Hay otra historia también, hermano, en Lucas 18, del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerda esa historia? Yo sé que sí, pero déjeme se la leo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Empieza este versículo. A unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también, dice esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece, que Dios nos libre, hermano, que Dios nos libre de enaltecernos. Déjeme decirlo otra vez. Que Dios, hermano, que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe, hermano, que Él escudriñe nuestro corazón. Que Él escudriñe nuestro corazón. Que Él escudriñe nuestro corazón. Y que nos evite que usted y yo, hermano, nos enaltecemos. Que Dios nos libre de esa posición, hermano. Todo lo que pudiéramos conseguir en esta vida enaltecidos y pensando que somos mejores y juzgando a otros, lo que pudiéramos conseguir de esa fama o de esa actitud va a ser todo lo que podamos conseguir en esta tierra. Va a ser todo lo que pudiéramos conseguir. El que se humilla será enaltecido. Y que Dios, hermano, escudriñe nuestros corazones. Cuando nosotros, hermano, escuchemos del término fariseo, ¿qué se le viene a la mente a usted? El término fariseo, hermano, nosotros cuando escuchamos el término fariseo, hacemos una referencia a la hipocresía, a la doble vida. ¿No es así? Pero el fariseo, hermano, era un hombre de los judíos que era escogido por Dios para cierta labor. Él tiene la gracia de Dios. Pero el fariseo tiene, hermano, o tiende a tener una pésima actitud delante de donde Dios lo puso a ejercer su ministerio.
tiene todo, tiene la gracia de Dios, tiene el conocimiento de Dios, pero una pésima actitud hacia los demás. Proverbios, hermano, 21:2 dice: todo camino del hombre es recto, dice, a su propia opinión. Y es una condición muy natural y muy común, hermano, en la vida del ser humano. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, dice, pero Jehová, dice, pesa los corazones. En Mateo, hermano, 23:3 dice el Señor, dice, así dice, refiriéndose a los fariseos, dice, todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo. ¿Por qué? Porque venían, hermano, porque lo que decían los judíos, los fariseos que hicieran, venían de la ley de Dios, de la palabra de Dios, dice, mas no hagan, dice, conforme a sus actos. No hagan conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. Por eso Jesús, hermano, les decía que eran como tumbas blanqueadas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué, hermano? Porque en el fariseo, hermano, nosotros podemos ver la persona que usted y yo no deberíamos de ser. No deberíamos de ser. Y yo creo que Dios, hermano, si usted hace oído, hermano, a esa palabra, no a lo que yo estoy hablando, no a mi persona, a la palabra de Dios, usted y yo tenemos la oportunidad, hermano, de estar bien delante de Dios. Tenemos esa oportunidad. Pablo, hermano, dice en el versículo 3, regresando a Romanos, dice, y piensa esto, oh hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, dice, que tú escaparás de los juicios de Dios. Mire, hermano, yo no sé de qué manera nos va a juzgar Dios. Pero dice su palabra, hermano, que todos vamos a comparecer delante, hermano, se me fue la palabra, el tribunal de Cristo. Todos, hermano, todos vamos a ser juzgados. Ahora entonces pudiéramos decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene que yo sea salvo? Porque dice la palabra, dice que yo soy salvo por gracia. Sí somos salvos por gracia. Pero una evidencia, hermano, que usted y yo hemos recibido la bendición de la gracia, de la salvación, es que nosotros, hermanos, somos capaces de obedecer a Dios o de buscar obedecer a Dios. Esa es una evidencia. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, es porque es algo, hermano, que tenemos que tomar atención a nuestra manera de vivir. ¿Cómo es mi corazón delante de Dios? Porque dice Dios, hermano, que Él mira el corazón. Nosotros miramos los rostros, nosotros miramos, hermano, lo que está por fuera, pero Dios dice que Él mira el corazón. Él sabe cómo soy yo exactamente. Delante de Dios, hermano, yo no puedo ocultar absolutamente nada. Él conoce mi condición, Él sabe quién soy yo, Él sabe cuáles son las intenciones que hay dentro de mí. Por decirlo de alguna manera, Él conoce mi agenda personal. Pero cuando nosotros, hermanos, somos salvos y recibimos esa gracia del Señor, hay una evidencia que debe de ser evidente. Válgame la redundancia, ¿verdad? Una evidencia que debe ser evidente en la vida de todo creyente, hermano. No podemos ser perfectos, pero sí, hermano, debemos de vivir de una manera diferente. Dios, hermano, ama y desea, hermano, que su pueblo camine en obediencia. Dice, piensa esto, Pablo dice, piensa esto, dice. Le hacen pregunta, dice, ¿y piensas esto? ¿Y piensas esto? Oh hombre, dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú crees que escaparás del juicio de Dios? Mire, hermano, aunque de repente nos cuesta trabajo entender esto, pero si Dios nos ha mandado a usted y a mí a hacer algo en esta tierra, es amar a los demás. Dios, hermano, esa es la encomienda que Dios le da a todo creyente. Amar a los demás. Esa es la agenda de Dios. Amar a los demás. Pero ¿por qué razón nos cuesta tanto trabajo obedecer al Señor?
Podemos tratar de hacer cosas que parezcan buenas, que hagamos sentir a las personas que eso es lo que nos representan, pero ¿qué es lo que hay dentro de la conciencia de uno? ¿Qué es la conciencia? Y tal vez ustedes pudieran pensar que pudiera exagerar en este asunto, pero ¿qué acaso, hermano? ¿Qué acaso no entendemos, hermano, cuando la palabra de Dios dice que Dios es santo? Y que Dios, hermano, no puede estar en la inmundicia. Dios, un Dios perfecto, hermano. Podemos ver a través del Antiguo Testamento cuando Dios le da la oportunidad, hermano, le da la gran oportunidad a Moisés de subir al monte a estar cara a cara con él. Pero que ni siquiera, hermano, en alrededor de ese monte no había ni siquiera un animal que pudiera traspasar ese lugar, porque todo animal, todo hombre son inmundos, y toda cosa, hermano, que atravesaba esa línea caía muerto. Dios lo mataba. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, detesta la inmundicia. Entonces la pregunta muchas veces es, hermano, en nuestro concepto, hermano, en nuestra vida de cristianismo, ¿por qué nos cuesta trabajo entender la santidad de Dios? Pablo, hermano, está atacando aquí, o está poniendo por relieve, hermano, un error de los judíos. El error, hermano, de juzgar, hermano, deliberadamente, ¿verdad? Atacamos a las personas allá afuera y sentimos, hermano, que nosotros somos los hijos únicos de Dios y que las personas no tienen oportunidad para acercarse a Dios. Y hacemos nuestra línea, ¿verdad? Divisoria, como si ellos no tuvieran oportunidad. Pero Dios nos ha llamado a hacer eso. No nos ha llamado, hermano, a juzgar. A juzgar, hermano, si nosotros, hermano, estamos haciendo las mismas cosas. Pablo habla, hermano, estas palabras fuertes para corregir la actitud de los judíos hacia los gentiles, primeramente del capítulo 1. Pero Dios, hermano, nos habla esta palabra para que usted y yo podamos corregir aquellas actitudes que no puedan estar bien delante del Señor. Y por un momento piense por un momento, hermano, en la persona que no le agrada. Piense por un momento, hermano, en aquella persona que de repente le ha hecho la vida de cuadritos. Y que nosotros deliberadamente, hermano, nos sentimos tan justos que decimos no y atacamos con juzgar. Pero dice Pablo, si tú haces eso, te estás poniendo en peligro. Dice Pablo, Francisco, te estás poniendo en peligro tú mismo de sufrir una condenación de parte del Señor, porque haces esto. Pero Pablo, hermano, nos habla de tres cosas que tiene el Señor, hermano, que tiene el Señor que nos ayuda a sanar esa actitud de nuestras vidas, y eso lo vamos a encontrar. Dice el versículo 4, dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad. Es una como recriminación que le está haciendo, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando, dice Pablo, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. En esta exhortación que Pablo le está dando, hermano, a los judíos, o menosprecias las riquezas de su benignidad, Pablo nos está dando, hermano, cuáles son los elementos, el carácter de Dios que Dios pone delante de nosotros para sacarnos de ese lugar, de confort. No de confort, de error más bien, para sacarnos de ese error, ese lugar de error. Pablo nos habla de tres cosas en el carácter de Dios que nos da para su gracia, para nosotros poder imitar en Dios y poder, hermano, salir de esa situación. Primeramente, hermano, es su benignidad. Su benignidad de Dios, dice, la benignidad de Dios es la cualidad de Dios de ser amable, compasivo y bondadoso. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros, hermano, para ser bondadosos? Yo no le estoy diciendo, hermano, que sea bondadoso con la persona que es nice para usted.
No estamos hablando, hermano, de esa persona. Porque las personas que nos caen bien, que están con nosotros, que se llevan bien con nosotros, es sencillo mostrarles, hermano, nuestra amabilidad y mostrarles nuestra bondad, nuestra compasión hacia ellos. Pero hacia aquellas personas que, aunque no nos gustan, también por ellos murió Cristo. La primera cosa, hermano, que nos ayuda es la benignidad del Señor. Pedirle al Señor que nos dé esa cualidad de ser amables, de ser compasivos y bondadosos. Esto es un reflejo del carácter de Dios. También Pablo, hermano, habla en esta parte de la paciencia de Dios. Dios es un Dios paciente. Yo le he pedido al Señor, Señor, dice mi esposa que yo soy muy paciente, pero soy paciente con las personas que amo, ¿verdad? Y con las personas, pero muy impaciente con las personas que de repente, hermano, no estoy muy de acuerdo. Y el primero, hermano, que necesita el Señor limpiar para leer esta palabra es a mí mismo, por eso lo digo, ¿verdad? Yo necesito pedirle al Señor, Señor, dame paciencia, Señor. Dame paciencia, Señor, para quitar esa imagen que me molesta y poner, Señor, lo que tú miras en esa persona, porque tú eres un Dios paciente y tú eres una persona paciente con esta persona que no soy paciente. Dios es un Dios paciente. Ahora, pregúntate, hermano, ¿con quién necesitas ser paciente? ¿Con quién necesitas ser paciente? Mira, hermano, la paciencia es una cualidad principalmente para todos aquellos que trabajan con niños, que trabajan en enseñar a los jóvenes, también que trabajan en enseñar a los adultos. Es una cualidad indispensable que debemos de desarrollar y solamente Dios nos puede dar ese don. Desarrollar esa paciencia. Dice ser benignos, ser pacientes. Longanimidad, hermano, es algo similar a la paciencia y la benignidad. Benignidad, longanimidad, hermano, tiene que ver con ser pacientes a pesar de que las cosas no están funcionando en esa relación. Ser benignos, hermano, es ser pacientes a pesar de. Necesitamos, hermano, ir y caminar una milla extra, ¿verdad? Y principalmente con esas personas o ese tipo de personas. De ir y caminar esa milla extra. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor dice, no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Dice Pedro, sino que es paciente. Aquí está hablando de la longanimidad de Dios, dice, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, ¿usted y yo somos perfectos, hermano? No. Y si pudiéramos ver el rostro de Dios, que no podemos verlo, pero a lo mejor este Francisco, ¿cómo no entiende, verdad? Y póngale el nombre si usted quiere. Pero dice Pedro, dice que es paciente para con nosotros, dice. A veces nosotros hemos sido necios, Señor, para escuchar y para obedecer al Señor, pero Dios sigue siendo paciente a pesar de. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Ese debe de ser del deseo de usted y de mí. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Siendo su benignidad, hermano, que nos guía al arrepentimiento. Si nosotros podemos, hermano, estar en el error, porque antes de estudiar esta parte, hermano, yo fui confrontado conmigo mismo. Yo estoy confrontado conmigo mismo, con mi persona. Y yo necesito, hermano, que la palabra del Señor, que ver la bondad del Señor sobre mi vida, para que la bondad, la longanimidad y la paciencia de Dios en mi vida, que yo la pueda experimentar, que eso me lleve constantemente a mí a arrepentirme de lo que ahora me doy cuenta que no estaba bien o que no está bien en el corazón de uno.
Porque Dios, hermano, Dios mira el corazón. Dios quiere un corazón, hermano, que sea conforme a Él. Primera de Juan, hermano, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, yo no sé usted, hermano, pero si usted analiza, hermano, su persona, y usted mira, hermano, que hay algo que necesite arreglar, dice Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mire, la última parte de este pasaje es lo más hermoso para mí, hermano, y debe de ser lo más hermoso para usted, porque dice que Él nos limpia de toda maldad. Acuérdese, hermano, de que nuestra vida de creyentes es un caminar, es un caminar de progreso constantemente si estamos buscando la presencia del Señor. Es un caminar constante con el Señor. Que el Señor, hermano, paso a paso, nos va llevando, hermano, de gloria en gloria, nos va llevando de gloria en gloria. Cada vez Él nos va restaurando, Él cada vez nos va limpiando. Dice, y limpiarnos de toda maldad. En Romanos 14:13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, dice, porque eso no tiene que ver de que siento o no siento, tiene que ser una decisión, y eso es lo más difícil para nosotros. Dice, sino más bien decidir, dice, no poner tropiezo o ocasión de caer, dice, al hermano. Porque dígame si no es verdad, cuando alguien nos cae mal, ¿no hay cierto gozo interno, hermano, cuando la persona de repente no le va tan bien? No hay cierto como que cierto, oh mira, lo castigó Dios. Por eso. ¿Verdad? Pero hay una cierta alegría porque a otro le vaya mal. Por eso, hermano, si confesamos nuestros pecados, dice que Él nos limpia, dice, de toda la maldad. Él nos limpia de toda la maldad. Dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos, dice, unos con otros, dice, seamos misericordiosos, dice Pablo, dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también, dice, os perdonó a vosotros en Cristo. Nos sentimos bien porque Dios nos perdona a nosotros, pero nosotros no queremos que Dios perdone a los demás. Eso es triste, ¿verdad? Eso es triste nuestra condición. Antes ser benignos unos con nosotros. Yo quisiera, hermano, animarlos a ustedes. ¿Dónde es donde usted necesita decidir ser benigno con otro? ¿Dónde usted necesita ser amable? ¿Dónde necesita usted, hermano, darle amor como Dios lo amó a usted? ¿Dónde necesita? ¿Dónde necesita ponerlo? ¿Dónde yo necesito? Un ejemplo, hermano, muy sencillo. Cuando vamos uno manejando en la calle y de repente uno se le atraviesa y uno se enoja y va la esposa ahí, si no te regresas y le pitas y le dices por qué se te atravesó, ¿no? Somos rápidos, hermano, somos rápidos para levantar, hermano, un sentimiento agresivo hacia los demás cuando sentimos que nos atacan. Pero dice Pablo, dice, antes dice ser benignos, dice unos con los otros. Unos con los otros. ¿Quiénes son unos con otros? Son con todos con los que Dios nos da la oportunidad de atravesarnos todos los días, a cada momento. Misericordiosos, dice, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo que Pablo, hermano, le está tratando de decir a los judíos es de que deben de vivir una manera transparente.
de no tratar de vivir una vida que no son, de tratar de vivir una vida transparente. Quiero leer estos pasajes y con esto voy a terminar. En el versículo 28, de Romanos 2, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne. Ahora no vamos a hablar de todos estos términos, ¿verdad? Teológicos de la circuncisión, de lo que eran los judíos, pero podemos entender bien, hermano, de qué es lo que está hablando Pablo. Pues no es judío el que es exteriormente. Nosotros no somos cristianos porque somos exteriormente cristianos, ¿verdad? Dice el 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Otra vez más, hermano, a Dios le interesa el interior. No le interesa, hermano, no le interesa lo que usted hace. Es importante lo que hacemos por fuera, porque es lo que le damos afuera a las personas. Pero lo que somos dentro de nosotros es lo que nosotros le damos a Dios. Lo que yo hago por fuera, yo se lo doy a las personas, pero lo que soy interior, eso es la ofrenda que yo le doy a Dios. Si dice, si no es el judío el que lo es en el interior, dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, dice, no en letra. La alabanza del cual, dice, no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros no buscamos la alabanza de los hombres, nosotros debemos de buscar la alabanza de Dios, porque Dios ve lo que somos dentro de nosotros. Ahora Dios, hermano, y voy a terminar con esto, Dios, hermano, mira nuestra imperfección. Dios mira nuestra imperfección. Él sabe exactamente, hermano, nuestra imperfección. Porque Él nos conoce, Él nos creó. Dice que somos ovejas de su prado. Él nos creó en sus manos. Él conoce todo el interior de nosotros. Él quiere, hermano, que nosotros le honremos, hermano, con la obediencia a Dios. A nosotros nos gusta que nuestros hijos se parecen a nosotros, cuando nacen los niños, ¿verdad? Oh, mira, creo que tiene mis orejas. Oh, tiene mis ojos. ¿Verdad, Wilson? Y nos ponemos contentos, ¿verdad? Dice, se parece más a mí que la mamá. Y se pone uno más contento, pero ¿qué acaso Dios, hermano, no se pondrá contento cuando dice, mi hijo Rubén, qué tanto se parece a mí? Oh, mi hijo Francisco, ahí la lleva. Pero se está pareciendo más a mí. ¿Usted cree que Dios, hermano, no se goza en eso? No se goza, hermano, cuando ve que nosotros nos estamos esforzando de una manera limpia de agradar a Dios, Yo creo que si nosotros podemos entender todo eso, hermano, vamos a avanzar tremendamente en nuestra vida espiritual. Vamos a avanzar. Y vamos a ser más fructíferos con lo que nosotros hacemos. Porque Dios, hermano, es el que riega nuestra cosecha cuando nosotros lo hacemos para Él. El judío, hermano, Dios le dio la responsabilidad de llevar la luz a las naciones. Y los judíos, hermanos, se perdieron, hermano. Los judíos se perdieron. Se perdieron de la gracia de Dios en perder el enfoque de cuál era su misión. Ahora tenemos un Dios misericordioso, un Dios que perdona, y a ese Dios usted y yo podemos ser.